actualidad, el planeta enfrenta una serie de conflictos bélicos de diversa escala e intensidad, cuya raíz se entrelaza con intereses geopolíticos, rivalidades religiosas, desigualdades económicas y profundas heridas históricas no resueltas. Desde los conflictos abiertos, como las de Ucrania y Gaza, hasta los conflictos prolongados en Yemen, Sudán, Siria o la región de Sahel africano, el mapa del mundo se encuentra marcado por líneas de fuego que no solo definen territorios, sino también el destino de millones de seres humanos. Una mezcla de historia, poder y desesperación. Los conflictos modernos no nacen de un solo detonante. Muchos tienen orígenes históricos, imperialismos pasados, colonizaciones y participaciones arbitrarias, que crearon fronteras artificiales o sembraron divisiones étnicas y religiosas difíciles de superar. A esto se suma la lucha por el poder y la influencia regional, como Medio Oriente. La competencia por recursos naturales estratégicos, como el petróleo, el agua o minerales raros. El exterminio ideológico y religioso, y en muchos casos la intervención extranjera en funciones de interés económicos o geoestratégicos. En conflictos como el de Ucrania, el enfrentamiento responde a una pugna entre esferas de influencia. Una Rusia que busca reafirmarse como potencia frente a una OTAN que se ha expandido hacia el este. En Gaza o Yemen, los ingredientes son religiosos, pero también políticos, tribales y económicos. En África, muchos conflictos están ligados a la pobreza extrema, la corrupción, el tráfico de armas y la lucha por recursos minerales que alimentan industrias globales. Las consecuencias son devastadoras. Destrucción masiva de infraestructura, crisis humanitaria sin precedentes, colapsos económicos, hambrunas inducidas, migraciones forzadas y el resurgimiento de enfermedades olvidadas. Las guerras actuales no se libran solo entre ejércitos, sino en ciudades, hospitales, escuelas, entre civiles indefensos, haciendo que los costos humanos superan los límites de lo inimaginable. Las cifras son escalofriantes: millones de desplazados internos y refugiados, generaciones enteras traumatizadas, niños sin educación, mujeres víctimas de violencia sistemática y sociedades completamente desarticuladas. El nivel de destrucción en algunas zonas como en Gaza o Alepo, en Siria, es comparable con las ruinas dejadas por la Segunda Guerra Mundial. Motivaciones religiosas y económicas, la doble cara del conflicto. Pero esta suele instrumentarse para justificar fines políticos o territoriales. El exterminio religioso, lejos de ser el motor, suele ser la excusa. El verdadero combustible es casi siempre lo económico. El control del petróleo, del gas, de rutas comerciales, del agua o de minerales estratégicos, en otras palabras, las guerras modernas, son empresas de alto riesgo con grandes ganancias para ciertos sectores. Fabricantes de armas, contratistas privados, élites corruptas o potencias extranjeras con intereses geoestratégicos. Los posibles resultados de estos conflictos varían según el contexto. Algunos podrían terminar en acuerdos de paz frágiles, sostenidos por intereses externos. Otros podrían eternizarse como conflictos de baja intensidad o convertirse en estados fallidos. La proliferación de equipos y materiales bélicos, la injerencia de potencias y la falta de voluntad política son obstáculos constantes a la resolución duradera entre los conflictos. El peor escenario podríamos ver una escalada global. Un conflicto regional mal manejado puede encender una chispa de consecuencias catastróficas, incluso con el riesgo nuclear o colapso económico global. En el mejor de los casos, surgiría una conciencia colectiva impulsada por la presión internacional y los movimientos sociales que exige el fin de la guerra y el inicio de reconstrucción genuina. Los sobrevivientes de estos conflictos cargarán con cicatrices físicas y mentales profundas. Muchos crecerán sin patria, sin familia, sin historia. Las generaciones futuras en zonas de conflicto enfrentarán retos monumentales: reconstruir no solo sus ciudades, sino también sus tejidos sociales, sus identidades, sus sueños. Cuando el fin de los conflictos llega, no será un retorno automático a la normalidad, será un proceso lento, desgarrador, lleno de traumas
y desafíos. La ayuda internacional será esencial, pero deberá ir más allá de lo material. Necesitará justicia, verdad, reconciliación y memoria. El mundo vive un momento muy crítico. El siglo XXI, que prometía ser una era de cooperación global y tecnología al servicio de la humanidad, se está tiñendo con la misma sangre que manchó el siglo anterior. La humanidad enfrenta una elección: seguir alimentando las máquinas de conflictos por intereses egoístas o detenerse, mirar hacia atrás y decidir colectivamente que no hay victoria posible cuando el precio es la extinción de nuestra humanidad. El mundo no vive en paz. Varios frentes bélicos están activos, cobrando miles de vidas cada mes, desplazando millones de personas y dejando cicatrices profundas que marcarán a generaciones enteras. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Por qué seguimos en conflicto? ¿Qué está en juego? ¿Y qué futuro les espera a los sobrevivientes? En Europa del Este, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha superado los 2 años de duración. Más de 500.000 bajas o heridos entre ambos bandos y al menos 10 millones de desplazados. Las ciudades de Bakhmut, Mariupol y Avdiivka han sido reducidas a escombros. Rusia busca reafirmar su esfera de influencia, Ucrania defender su soberanía con apoyo de la OTAN. El resultado, un conflicto de trincheras moderna, prolongada, brutal y sin final claro. En Medio Oriente, el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza ha dejado más de 38.000 difuntos, según cifras de la ONU. El 70% de las víctimas son civiles, muchos de ellos niños. Más de 2 millones de personas viven sin acceso estable a agua, electricidad ni servicios médicos. El mundo observa dividido mientras la región se hunde en la desesperación. En Yemen, el conflicto civil entre los hutíes, respaldados por Irán, y el gobierno, apoyado por Arabia Saudita, ha causado más de 400.000 bajas directas e indirectas desde 2015. La ONU ha calificado esta situación como la peor crisis humanitaria del planeta. Hambre, cólera y desplazamientos masivos son el pan de cada día. En Sudán, la lucha por el poder entre dos facciones militares han desencadenado un conflicto civil que ha dado de baja a más de 14.000 personas en un solo año. Cientos de miles huyen diariamente, cruzando desiertos a pie, sin agua y sin destino claro. Y recientemente el mundo se ha visto amenazado por un conflicto aún más peligroso, el choque latente entre Israel e Irán. Las tensiones entre Irán y Israel han alcanzado niveles críticos. Irán ha intensificado su apoyo a milicias como Hezbollah y los hutíes, mientras Israel ha llevado a cabo múltiples bombardeos contra instalaciones iraníes en Siria. En abril de 2024, Irán e Israel estuvieron al borde del conflicto directo. Ambos países son potencias militares regionales. Irán posee uno de los mayores arsenales de misiles de Medio Oriente y avanza en su programa nuclear. Israel, con tecnología de punta y apoyo militar estadounidense, ha declarado que no permitirá que Irán obtenga artefactos nucleares. Un conflicto abierto entre ambos significaría incendiar toda la región: Líbano, Irak, Siria, Gaza, Arabia Saudita, y con ello un posible enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia o China, con consecuencias globales impredecibles. La religión es muchas veces la fachada del conflicto. En el fondo, lo que arde son intereses económicos y el control de recursos, las ambiciones de poder y las heridas históricas sin sanar. El conflicto israel-palestino tiene raíces religiosas, sí, pero también coloniales y geopolíticas. En Yemen, tribus y credos luchan, pero lo importante es el control del Mar Rojo y el petróleo. En Ucrania no es un conflicto santo, es una lucha por territorio, influencia y recursos energéticos. Las potencias juegan como ajedrez, venden artefactos, financian gobiernos, imponen sanciones, mientras millones sufren las consecuencias. Las cifras son frías, pero desgarradoras. Más de 110 millones de personas desplazadas en el mundo, cientos de miles de huérfanos, décadas de desarrollo perdidas en minutos. Las ciudades destruidas no son solo concreto y metal, son memorias, familias, frutos que no serán, y los sobrevivientes no vuelven. Regresan otros, con miedo, con rabia, con dolor.
Niños que aprendieron primero a oír antes que leer. Mujeres marcadas por la violencia. Ancianos que mueren sin entender por qué. La historia dice que los conflictos terminan cuando los intereses se alinean, no cuando los inocentes sufren. Acuerdos de paz firmados por quienes nunca pisaron el campo de batalla. Reconstrucción lenta con dinero extranjero y condiciones políticas. Pero algunos conflictos no terminan, solo cambian de forma. Se transforman en ocupaciones, en crisis económicas, en terrorismo y en silencio. Y el mundo sigue girando. Los sobrevivientes no siempre son los más fuertes, son los que no se fueron. Los que tendrán que vivir con las ruinas, con la culpa, con los recuerdos. Tendrán que reconstruir sus hogares, sus culturas, sus almas. El planeta, si sobrevive a esta era de fuego, tendrá que mirar atrás y responder. ¿Qué aprendimos? ¿A quiénes escuchamos? ¿Qué tanto valió el petróleo, el poder o la bandera? Si perdimos nuestra humanidad. La paz no es un regalo, es una construcción diaria. Y mientras la guerra siga siendo negocio, la paz seguirá siendo una utopía.